Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. Sabemos que conoces la manera de definir tus sentidos, de escuchar tu alma, tu cuerpo. Sabemos que tu imagen eres tú, que tu interior se expresa a través de notas musicales. RTV México, solo para tus oídos. Estás a punto de entrar a un espacio sonoro donde tomamos un poco de cada mujer, niña y adolescente. Gustos, miedos, alegrías e inquietudes para lograr una mezcla única en la radio online. A lo largo de estos minutos queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Comenzamos. En la asignación de roles de género se nos asignan características que parece que tienen que ver con la naturaleza o con alguna disposición biológica que hace que las mujeres sean más emocionales y los hombres más racionales. Uno ve la lista de estas características relacionadas con el género y todo lo que uno supone que hace un científico está del lado de los varones, ser racional, objetivo y más inteligente. Y después estos estereotipos de género calan muy hondo. Science sacó un estudio que tuvo millones de citas que identificó que es entre los 5 y los 6 años que las mujeres dejamos de asociar la inteligencia con nuestro género. Hay toda una preparación en la que culturalmente los valores que se asocian con tener una mayor disposición para hacer buena ciencia no son asociados con las mujeres. En los campos en los que se cree que hay que ser especialmente inteligente, hay menos mujeres, y esto es algo con lo que hay que romper. Este pedestal en el que está la ciencia, en donde parece que solo es accesible para quien es especialmente brillante. Pero la realidad es que no es así. Lo único que hay que hacer para hacer ciencia es estudiar ciencia. No requiere una disposición especial. Cuando uno hace un desarrollo, la pretensión es que sea útil para la humanidad, y la humanidad no puede dejar afuera a nadie. Hay una cuestión acá que tiene que ver con la mirada feminista, que es una mirada de la inclusión de la diversidad, que no solo tiene que ver con las biomujeres o las personas con útero y vagina, o las que nos identificamos como mujeres, sino como, por ejemplo, la homosexualidad, la transexualidad, pensar también en cuestiones raciales. El feminismo ha logrado, a lo largo de la historia, ha modificado su perspectiva para pasar de una cuestión de meramente lo femenino o la feminidad a pensar en cuestiones que tienen que ver con la intersección de opresiones como la clase y también la raza. Ofrece una mirada que lo que tiene de positivo es pensar en la igualdad en términos integrales. Hay muchos feminismos igualmente, no todos conciben la igualdad de la misma manera, pero creo que la intersección con la ciencia tiene que ver con este sujeto universal, para que los desarrollos y el conocimiento formalmente adquirido sirvan a la mayor cantidad de gente posible. La ciencia no deja de ser una práctica culturalmente inscrita. Esto fue cambiando a lo largo de la historia del pensamiento. Hubo un momento en que la ciencia, justamente por su metodología, llevaba a la objetividad y esto después se modificó, y lo que se empezó a pensar es que la ciencia es una práctica humana, llevada a cabo por humanos, que vive en una cultura determinada. Las feministas sostenemos que el machismo y las prácticas patriarcales están en los cimientos de nuestro ordenamiento social, entonces no podemos desconocer que la ciencia los produzca y los reproduzca. Creo que es súper necesario que nosotras miremos todos los ámbitos de construcción de sentido hegemónico. La ciencia en nuestra sociedad tiene un nivel muy privilegiado que la asemeja bastante a la verdad. Entonces creo que las feministas no podemos obviar esa construcción de verdad y de sentido común y revisar dónde nos está perjudicando. Las mujeres que ya están insertas en el campo científico-tecnológico son quienes han logrado sortear un montón de obstáculos.
Una vez sorteados, el mayor escollo con el que se encuentran las mujeres es la maternidad, y esto ocasiona un fenómeno de techo de cristal bastante tremendo. Nosotras, por ejemplo, somos mayoría en las áreas de salud, biológicas y humanísticas. Esto no es casual, que quienes se dedican a las ciencias exactas y naturales lo hagan en áreas que tengan que ver más con las prácticas del cuidado, tienen que ver con los roles que tenemos generalmente asignados. En física o matemáticas somos tristemente la inmensa minoría. Pero los países que han revertido mayormente la cuestión del techo de cristal son los países de tradición soviética, que lo que hicieron fue tener guarderías o jardines paterno-maternales, lugares de cuidado en los espacios de investigación, porque lo más importante en ciencia es publicar. Entonces hay que volver rápido luego de la maternidad, porque si no, te quedas atrás. Después hay otros impedimentos que son hacia adentro de las comunidades científicas que hay que modificar y que hay que capacitar porque hay muchos estudios que muestran que, por ejemplo, yo mando el mismo paper a una serie de revistas con nombre de mujer y nombre de varón, y el que tiene nombre de varón es más aceptado. Entonces es muy importante el trabajo adentro de las comunidades. Si va a haber una mejora en los beneficios para uno, va a haber una merma en los privilegios de otro. Y para que las mujeres crezcamos en el campo científico, los varones científicos van a tener que asumir responsabilidades de trabajo doméstico no remunerado que hasta el momento no asumían y que les facilitaba también su trabajo. Tienen que haber cambios institucionales y estructurales para que la maternidad no sea penalizada y cambios internos hacia la comunidad para aceptar que esta discriminación sí existe y que es necesario modificarla. Esta es parte de una entrevista realizada a Agostina Mileo, apodada la Barbie científica y autora de Que la ciencia te acompañe. Estás escuchando Mujer Radial, sororidad para todas y todos. Party. Hola, hola, yo soy Ana Paola Lara Paz y ya es jueves 3 de agosto, ya es agosto por fin. Agosto es mi mes favorito porque es el mes que cumplo años y porque todo el mundo sigue con este mood vacacional. Y pues como siempre, muy feliz de estar aquí y de darles la bienvenida. Ya saben que transmitimos todos los jueves por Hiperbórea Radio, por Spotify, por iHeartRadio, por YouTube, por Apple Podcast, y las redes de contacto son @Hiperbórea Radio en Facebook, Instagram y YouTube, y también en Twitter. Y por favor sigan a Mujer Radial en Facebook como Mujer Radial, y los lunes, ya saben, también nos pueden escuchar por RTV México. Y bueno, hoy comenzamos con esta editorial que, como les dije, es parte de una entrevista que le hacen a la que es conocida como la Barbie científica, así se apodó ella misma. Por obvias razones, estas olas que nos hacen montarnos sí o sí, como sabemos hay todo un tema, polémica, euforia, como le quieran llamar, por el tema del estreno de Barbie, y pues bueno, no podemos dejar pasar cómo se usan ya estos modismos, estereotipos. Como bien dicen, esta película es para quienes la odian, para quienes la aman, pero bueno, hablaremos un poco también de esto. Pero también me da mucho gusto porque justo hoy tenemos una expertísima en epistemología del feminismo, que no es nada sencillo, de verdad. Ella se llama Andrea, es la maestra Andrea Itzel Padilla Mireles, que por cierto ya pronto ya va a ser doctora. Ella es licenciada en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en estudios culturales por el Colegio de la Frontera del Norte, y bueno, tiene un currículum que más adelante estaremos aquí mencionando, pero ella, pues cuando ella vamos a hablar de todo su trabajo en cuanto a término, sí, de la filosofía feminista y de todo lo que, pues la verdad creo que en este programa siempre lo decimos en Mujer Radial, que sea como un poco malentendido, pervertido, desprestigiado el término feminismo, todo lo que lo rodea. Entonces, bueno, siempre es por eso muy interesante tener a gente realmente especialista en el tema, estudiosas, que no solamente se habla desde la opinión, sino desde literal, como lo escuchamos también, desde la ciencia y desde el estudio. Y bueno,
qué mejor que hablar con una filósofa experta en el tema. Y también me da gusto que va a estar con nosotros Ale Brauer. Ella es creadora de Talachas Girl. Este proyecto, como saben, también es parte de la Festivala de Tequias. Y bueno, de verdad que esto sí que nos va a ser útil, porque luego nos andamos quejando de estos roles, ¿no? Que nos asignan o que nos autoasignamos, pero la verdad es que luego cuando te dicen se ponchó la llanta o se te descompuso el boiler o tal, y que lo primero que hagas es hablarle a un hombre, pues no está bien. Entonces, Talachas Girl nos va a decir cómo podemos hacer esto por nosotras mismas. Y bueno, vamos a estar escuchando musiquita como siempre, unas para criticarlas, otras para disfrutarlas. Y, por supuesto, la recomendación del día. Comenzamos. Estás escuchando Mujer Radial, sororidad para todas y todos. Pues como les dije, está con nosotros la maestra Andrea Itzel Padilla Mireles, que así suena muy serio, pero entonces ella mejor nos dice que para los cuates es Andy Warlos. Como les comentaba, ella es licenciada en filosofía y pues ha participado en un sinnúmero de mesas y seminarios, conferencias y coloquios sobre arte, filosofía, género y feminismo, tanto en México como en el extranjero, y es profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California del campus Tijuana. Bueno, ya no es, hace poquito dejó de serlo, y es candidata a doctora por el programa de estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana. Y pues me da muchísimo gusto, Andy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un placer compartir con ustedes y tener el espacio de divulgar más ideas sobre la filosofía feminista y los saberes feministas y todos los quehaceres feministas. Entonces, bueno, muchas gracias, estoy aquí muy contenta. Pues Andy, pues bueno, pues muchísimo que hablar de estos temas. Bueno, yo me encantaría que fueran de café, de vinito, de horas, pero bueno, vamos a tratar de ser, como bien me lo señalabas, lo más a veces didácticos, a veces más como bajar a veces el tono de los términos. ¿Por qué? Porque a veces creo que eso está pasando ahorita, ¿no? Creo que hay gente que quiere saber más, que quiere entender más, hombres, mujeres, ellos, todos y todas y todes queremos saber y entender, pero hay veces que la verdad es que es complicado leer cuando no has entrado en un término general de entender. Para nosotras se nos hace como muy llano, algo como común hablar de feminismo. Sin embargo, pues no es así. Me acaba a mí de pasar, así justo me acaba de pasar de tener un desayuno con una amiga y de verdad no lo juzgo ni mucho menos, pero sí me decía, es que no entiendo y sigo insistiendo yo y muchas mujeres que las feministas le están haciendo daño a nuestra sociedad, ¿no? Entonces la verdad le dije, es que de verdad no, creo que hay muchas mujeres mujeres, hombres y de todos los géneros que no se está entendiendo, y quizá es lo que yo te quería preguntar antes que nada. ¿Crees que esta parte de que ahora casi se está tratando de tornar en un sentido negativo y oscuro el feminismo, es justo parte de esta misma lucha patriarcal que se está dando como arremetiendo? O sea, es tanto este tema del privilegio de quienes construyen las ideas, la ciencia, los libros, las películas, en su mayoría en una estructura patriarcal, que crees que esto está sucediendo por ahí, o sea, que realmente se está tergiversando voluntariamente, vaya. Bueno, pues así como yo te voy a responder desde mi lugar, ¿no? Evidentemente ya mencionabas algo de lo que yo hago. Sí, yo soy investigadora, también me he dedicado a otras muchas actividades fuera de eso que tienen que ver con la divulgación, con talleres, con etcétera, ¿no?
Pero bueno, esta pregunta que me haces me parece muy importante porque creo que está en el fondo de cualquier pregunta que se quiera someter a una investigación más profunda o a una reflexión más profunda, vamos a decir, ¿no? Entonces me da la impresión de que el momento histórico en el que vivimos tiene un detalle en particular que sí es, o sea, lo que tú acabas de decir es cierto, en todas las épocas históricas ha habido una reacción del tipo, esto está destruyendo los valores de nuestra sociedad o está yendo hacia los pilares o no sabes, como esta pregunta recurrente como paródica de los Simpsons de alguien quiere pensar en los niños. Entonces eso es algo fundamental porque el asunto es que vivimos en una sociedad que tiende a tener estas olas entre lo problemático que resultan las nuevas experiencias, las nuevas incorporaciones de reflexionar sobre los problemas sociales y las visiones anteriores. Entonces, al vivir en una sociedad, y bueno, vamos a ver, somos parte de muchas sociedades en este aspecto, ¿no? Porque hay muchas formas de vivir, pero que se fomenta o que se cocina y que se educa en este pilar patriarcal. Entonces, evidentemente, la forma en la que se reacciona tiene una visión masculinista y tiene una visión jerárquica que dice cómo deben ser los valores, que por lo general defienden una forma de ser mujer, una forma de ser, inclusive una forma de pensar las niñeces, ¿no? Y una forma de pensar los cuerpos y de pensar la sexualidad, etcétera. Entonces, creo que una cosa que nos está pasando ahora es que tenemos las redes sociales y tenemos un gran cúmulo de información en internet y en un montón de tecnología que está a nuestro alcance rápidamente. Por supuesto, no de toda la sociedad, hay mucha otra población que queda al margen del uso de la tecnología y del uso de las redes sociales para comunicarse inclusive, ¿no? Pero lo que me da la impresión es que hay ahora una urgencia en el que como la gente tiene esta proximidad a las redes sociales, hombres, mujeres, ¿no? Personas en general, tienen esta necesidad de apurar como la opinión, ¿sabes? O sea, como que nos cuesta más trabajo tomar distancia y pensar qué es lo que quiero decir o qué es lo que están diciendo, qué es lo que quiero pensar. Pues como hay una generación más fuerte ahora, más dinámica en estas redes, en esta forma de hablar, sí creo que ahí hay un poco de ¿cómo decirte?, de desesperación, de anticipación, que no alcanza a la mejor a reflexionar sobre eso. Y creo que eso es parte de lo que el pensamiento científico o de lo del quehacer, vamos a decirle pensamiento crítico, ¿no? Porque no nada más depende de que te digas científico o científica o de que estés en la academia, pero hay gente que quiere entenderlo mejor, ¿sí? Uh-huh. Creo que esa distancia es saludable a veces y escuchar y primero a preguntar y escuchar, ¿no? Y tener esa disponibilidad de diálogo que no creo que estemos teniendo en las redes sociales, ¿no? Creo que ahí lo que se tiene es una exacerbación de estas formas de pensamiento, de censura de lo que puedes o no decir, pero no realmente un diálogo, ¿no? Entonces creo que eso es importante para pensar por qué se vienen estas formas de decir, no, es que las feministas no lo hacen bien, no, es que están destruyendo todo, están... O sea, para muchas de esas respuestas las feministas podríamos decir, ¿no? Porque aparte hay muchas formas de feminismo, como ya decías, podríamos decir, pues sí, evidentemente queremos destruir la sociedad, pues no estás viendo qué tipo de sociedad tan podrida tenemos, ¿no? Pero el asunto es que eso sería demasiado simple, o sea, no solamente se trata de quemar, se trata de sanar, de reflexionar, de aprender, o sea, hay toda una serie de redefinir. Ajá, exacto, o sea, toda una serie de tareas, ¿no? Que no solamente corresponden a nosotros, ¿no? Entonces creo que ahí es importante notar estos puntos, ¿no? Para entender, para tratar de tener más profundidad sobre estos temas que sí nos cuestan trabajo, tomar un poco de distancia frente a lo que leemos, que no todo lo que leemos en redes sociales es literal, ¿verdad? ¿No? Y tratar de investigar más, tratar de preguntar, de acercarnos a otras personas, de hablar y de escuchar. Creo que esa es una parte de la política feminista de empatía, de acompañamiento,
que puede ayudarnos para no tratar de exaltar siempre estas dicotomías o estas polaridades tan fuertes. Ahora, esta es una postura que digo ahora, pero por supuesto que en la calle vamos gritando con todo para decir basta, ¿no? Y que estamos contigo, compañera, y que fuimos todas. O sea, esa es otra frente feminista que tenemos que tomar, porque estamos en un lugar que no nos escucha. Entonces, sí que hay diferentes puntos, diferentes estrategias para llegar a estos lugares, pero sí yo recomendaría que en términos de cómo acercarnos a estas cosas que aún no entendemos, tomar distancia y tratar de hablarlo y escuchar, creo que es fundamental. Entonces, escucha a mujeres que pasan por eso cuando viven, ¿no? Viven violencia día con día. Escucha a mujeres científicas, lee mujeres feministas, y creo que eso puede hacer una gran diferencia. ¿Tú en particular tendrías una construcción propia, o sea, escrita, pensada del significado de feminismo? Fíjate que no me arriesgaría a hacer algo así. O sea, creo que el ejercicio puede ser interesante si se hace colectivamente, pero, o sea, me da la impresión de que una de las, bueno, por lo menos así lo veo yo, una de las ventajas que tienen las luchas feministas es que son múltiples, son diferentes, y te hablan de la diversidad y de la diferencia que existe entre las experiencias de las mujeres alrededor del mundo y a través de la historia. Y creo que esto es mucho más interesante que pensar en una sola vía o en una sola forma de definir al feminismo. Feminismo nos enseña, o las prácticas feministas nos enseñan, los saberes feministas nos enseñan que no hay una sola forma de entender o de explicarlo todo en esa generalidad, ¿no? Inclusive decir ser humano para el pensamiento feminista ya requiere de hacer ahí una, ¿no? De cebrar, de cebrar y de volver a hebrar, ¿no? De hilar, de deshilar, como un montón de conceptos que han estado cubriendo ahí y que a nosotras se nos hacen problemáticos. Entonces, si definimos a la mujer, ¿no? de la lucha política del feminismo, estamos dejando muchas otras experiencias de mujeres de fuera. Si definimos una sola forma de feminismo, estamos dejando muchas expresiones de luchas de mujeres que no necesariamente se dicen feministas, pero que están haciendo, ¿no? Claro, una práctica o están poniendo en marcha esa ética, ¿no? Diría, esa ética feminista. Entonces, sí, definitivamente que yo creo que una cualidad que yo le veo positiva a las luchas feministas es que no hay solamente una forma de definirlo. Ahora, volviendo, ¿no? Al mismo punto, que así es como un poco, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? O sea, llegando a este lugar, también es necesario pensar, bueno, pero sí se pueden hacer frentes comunes, claro que se pueden hacer frentes comunes, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica un frente común importante ha sido el derecho al aborto, ¿no? Entonces, y pelearlo ni siquiera, digamos, como con la instancia del derecho, sino es decir, lo reclamamos para nuestro cuerpo, ¿no? Reclamar los espacios, reclamar la visibilidad de ese cuerpo que está en la calle colectivamente, ¿no? Creo que eso es fundamental. Entonces, a mí me da la impresión de que si hay algo o si se puede hacer una definición, ¿no? Que vaya aglomerando más puntos, localizaciones de esas experiencias de mujeres, lo que lo va a hacer es platicando, dialogando entre esa marcha, esa lucha colectiva que hacemos en la calle y que hacemos en diferentes áreas, ya sea la ciencia, la literatura, el arte, etcétera, ¿no? O sea, es algo que está en proceso, diría yo. Esto que comentaba en el texto inicial, que bueno, creo que también ha sido parte muy importante de tus estudios, de tus investigaciones, que es hoy por hoy, yo creo, pues la discusión que tenemos todo el tiempo en sobremesas, yo lo suelo tener con gente de más grande, más joven, o con hombres, ¿no? El tema de la biología, ¿no? El tema de la verdad, te lo confieso honestamente, yo a veces yo misma me confundo en estos términos de pues si naces o te vas haciendo, te comentaba hace rato de Simone de Beauvoir, que idea de no se nace mujer, sino es toda la historia y un proceso el que te va definiendo
como una mujer, pero yo me cacho muchas veces, por ejemplo, en temas políticos, que he estado a veces ahí, o yo soy periodista, o en el mundo periodístico político, que sí me cacho yo diciendo, bueno, es que las mujeres sí tenemos biológicamente un sentido de cuidado, ¿no? Y por eso el texto del inicio, ¿no? Al final, el tener el poder de la reproducción, ya sea que decidas reproducirte o no, biológicamente te da como pues ese gran poder de ser las cuidadoras del mundo, ¿no? Entonces, en ese cuidado, pues también se empiezan a insertar otros términos como, pues sí, como la ternura, como la delicadeza, como más comprensión, tal, ¿no? Y lo mismo entonces, pues sucede del lado contrario, ¿no? Entonces el otro, pues el género opuesto, los hombres son los más... no tanto dados al cuidado, sino a lo mejor a una protección, pero de manera distinta, la fortaleza y estos términos que acuñábamos al principio en texto, entonces en la ciencia, el que es más objetivo, el que es más racional, suele ser estereotipado en el hombre y en la mujer no. Yo sé que esto por un lado ya está trillado, pero por otra parte, cuando realmente lo estudias o lo analizas, pues te resulta que no está tan trillado el sí entender. Sí, esto que hablábamos al principio, sí está dado por un tema biológico, o es esa construcción al final la que ha construido ese concepto de la biología y de cómo estamos conformadas, conformades. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, en términos de política, ¿no? Pues yo lo he visto muy de cerca, como una mujer, un hombre, alguien no binario, sometido a tener mucho poder, como humano, tiene los mismos comportamientos, para mí casi, y deja de ser la cuidadora o la tierna o la sorora o la generosa, la comunitaria, para convertirse en todas esas características que mal se le han impuesto a los varones, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa: en tus investigaciones, en todo este diálogo que me imagino tú sí has tenido la gran fortuna de tener con muchas feministas, ¿cómo ves el tema de la biología y nuestra definición de características, cualidades, virtudes y defectos? Sí, bueno, esa es como la gran pregunta en este momento, ¿no? Creo que es una que define así conversaciones y hordas de gente buscando culpables y ¿no? Escuchando como las voces que no. Y bueno, yo te voy a decir, ahora difícilmente me pienso como experta en algo, pero sí es cierto que esta es una pregunta que ha cruzado toda mi investigación, si no es que toda mi vida desde que soy pequeña. Y la verdad es que tampoco tengo una respuesta clara que te pueda definir en un minuto, pero sí creo que tengo algunos elementos que ya he ido incorporando precisamente porque es parte de la investigación, de las investigaciones que he hecho y de la que hago ahora. Y creo que la cosa aquí en el fondo es qué entendemos no solamente por biología, ¿no? Porque biología, bueno, ya requiere un conocimiento de ciencia o de una etimología como muy clara, ¿no? Pues que vida, logos, estudio, o sea, pues más como, ¿no? Sencillo, pero no, ¿qué hay de por medio en pensar qué significa lo biológico, ¿no? Y aquí ya hay una serie o lo material, y hay una serie de elementos que nos han condicionado no solamente en términos de lo que pensamos como el lenguaje o cultura o lo simbólico, los medios de comunicación. Si estamos hablando de cuerpos que hemos estado participando de procesos de vida mucho más amplios, o sea, de millones de años, de procesos, o sea, en los que ni nos detenemos a pensar qué significa que nuestros ojos, que nuestra boca, que los elementos que tenemos a nuestro alrededor hayan pasado por un proceso de millones y millones de años hasta donde estemos, ¿no? Entonces, lo cierto es que lo que ha definido, ¿no? Que a veces nos imaginamos así mucho, y esto tiene que ver con un discurso de la ciencia que así lo hizo en su momento, que viene de un lugar en específico, ¿no? Que empezó a dividir esta forma de pensar lo cultural y lo social de lo natural, ¿no? Y entonces pensamos que lo biológico es lo otro completamente a lo histórico, por ejemplo, ¿no? O a las ciencias sociales.
o a la cultura, o como esta parte, pues, digamos, como entre más propia de lo humano. Entonces, como si lo natural y lo creado, ¿no? Sí, como si el mundo humano existiera en un mundo aparte del mundo que participamos y del que necesitamos, ¿no? Porque necesitamos de esa sustancia vital, o de esa materia vital que significa todos los recursos orgánicos que están a nuestro alrededor y de los que constantemente ocupamos. Entonces, creo que aquí lo que ha fallado es pensar que tanto uno como lo otro están definidos de manera encerrada o incomunicada y que pueden ser perfectamente visibles para la mirada humana. Que la mirada humana evidentemente tiene un científico blanco, con una perspectiva objetiva, con un lugar, ¿no? Porque aparte dentro de las ciencias hay ciencias que sí son ciencias y ciencias que no se consideran tanto ciencias, ¿no? Entonces, también ahí están discriminadas. Una cosa positivista de ver cómo es la ciencia. Entonces, dentro de todo eso hay algo interesante porque va a haber gente en la biología que te diga, sí, la biología es esto, y que te diga ADN, y que te diga cromosomas, y que te diga sexo, ¿no? Y eso es claro, hay gente que sí lo va a hablar así, y hay otra gente que te va a decir, no, en la biología pasan procesos sumamente complejos, difíciles de entender, ¿no? Hay especies que no necesitan de otro ente para poder procrearse, ¿no? Se procrean a sí mismos, cambian de sexo, en la naturaleza hay toda serie de comportamientos que no caben dentro de ninguna norma que te imaginas, como lo que la iglesia o el Estado o tales instituciones, ¿no? Te empiezan a referir como lo biológico o lo natural, ¿cierto? Entonces, esta es una parte de entender que la biología y la materia es algo mucho más complejo para reducir solamente en un dato, ¿sabes? En un dato cromosomático, en un dato visible en una cadena de ADN, o en un dato visible de tus hormonas, o un dato visible de tus órganos. Es algo más complejo que eso. Si yo empezaría por ahí. No podemos someter a todo lo que imaginamos o todo lo que está a nuestro alrededor, de lo que dependemos, como una sola concepción de lo que es biológico o de lo que es vida. Y por otra parte, eso implica que lo histórico y lo social no está separado de esto otro, ¿no? O sea, siempre y como especie hemos requerido de esos procesos que están involucrados, es una maraña. Entonces, si hablamos ahora de lo intersex, de lo, no sé, como trans, ¿no? Y de todos estos procesos que empiezan como a los ojos de la gente complicarle los sentidos de esto es blanco y negro, o esto es hombre, mujer y tal, ¿no? La cosa es que esos procesos han estado ahí, pero ahora se nos están poniendo en el ojo del huracán en una sociedad que nos implica, resignificar, ¿no? Como reconstruir estos elementos con los que hemos ordenado la sociedad para decirnos, hay otras formas en las que esto que somos se ha comunicado con la naturaleza, con lo viviente, ¿no? Y estos procesos nos demandan empezar a modificar también nuestros estándares o nuestros modelos de cómo se ordena la vida social. Y yo creo que eso es nada más empezando, ¿no? Sí, perdón. Para entender un poco, o sea, como bajarlo. Ajá. Hace tiempo, la verdad no me acuerdo, hace mucho leí en una revista de estas, de divulgación científica, que decía que incluso este tema de que ahora haya mucho más cesáreas a la hora de tener un hijo, tiene que ver también con una, pues, le iba a decir evolución, pero más bien sería involución humana, de que, la verdad no me acuerdo bien cómo lo explicaba, pero decía que al tantas mujeres decidir no hacerlo, no tener un parto natural, y entonces decidirse automáticamente por la cesárea para no pasar por un tema de sufrimiento, por miedo, por lo que quieras, ¿no? Que también es una decisión súper respetable, ¿no? Pero que entonces, al ser tantas mujeres, que entonces, esto lo uno por lo que decías, que esa decisión social, cultural, tal, también pueda estar, como dices, unida con el desarrollo biológico, ¿no? O sea, no sé si un poco por ahí vamos, o sea, de que, sí, o incluso sí, que el cuerpo se va modificando, ¿no?
Digo, yo sé que ahora, como quizá nunca en la historia, están las mujeres más fitness y haciendo más ejercicio y tal, y a lo mejor, a diferencia de estas mujeres de los cuerpos redondos del Renacimiento y demás, tal, pues ahora sí hay una cultura también totalmente deportiva en las mujeres, y eso quizá también va evolucionando, que también el cuerpo de las mujeres biológicamente se vaya modificando, a ser más propensas a desarrollar más músculos, ¿no? O sea, va por ahí, quizá, ¿sí? Sí, ese es un elemento, ¿no? O sea, los otros elementos que yo vería es digamos, como aquellos procesos biológicos que también están, digamos, como unidos a esta cuestión de lo social y lo histórico, pero que de alguna forma nos están avisando otros roles, otras formas de interacción que no teníamos presentes antes. Y no lo teníamos presentes porque ahora se están abriendo una serie de dinámicas que nos dejan verla, ¿no? O que los hacen visibles. Incluso que las personas trans o que las personas intersex, las personas no binarias ahora tengan un discurso, ahora tengan una forma de visibilizarse, ¿no? También nos está hablando de todos esos procesos en la naturaleza o en lo biológico que no habíamos puesto atención, pero que siempre han existido, ¿no? Claro. También hay una forma de pensar lo científico en esa estructura así jerárquica, taxonómica, clasificatoria de qué es el sexo y de qué es lo femenino, lo masculino, las hormonas o tal, pero también hay otras lecturas que nos están enseñando lo que tú mencionabas. O sea, que estos son procesos biológicos, históricos, que van unidos y que son mucho más amplios y que pues, apenas estamos empezando a reconocer. O sea, la prueba es que, por ejemplo, esta discusión que existe del antropoceno, que es una discusión muy amplia, pero bueno, para quien no lo sabe, es este momento de la edad de la Tierra, ¿no? Que nos dice que la incidencia de la presencia humana en la Tierra está marcando un proceso que va a quedar registrado por millones y millones de años en las capas de la Tierra, ¿sabes? O sea, eso quiere decir que sí que somos parte de un proceso biológico más amplio. Claro. Y esto también lo digo porque hay elementos que nosotros no reconocemos como lo natural o como lo biológico, que tiene que ver con los deseos, con los afectos. Eso es una parte sustancial de nuestra sexualidad y que no se reduce solamente a nuestros órganos o a nuestras hormonas. Son cosas que se van haciendo mientras crecemos, existimos, platicamos, no sé, es parte de nuestra naturaleza también tener ese desarrollo digamos como abierto, ¿no? De hacia dónde queremos fijar nuestra afectividad o nuestro deseo, nuestra sexualidad, ¿no? Y eso lo digo particularmente por la cuestión de las disidencias sexuales, que de repente no tienen mucha cabida en este debate, ¿no? De pensar, bueno, o sea, no es solamente que haya nacido así, lo que mencionabas hace rato, que haya nacido, que se haya hecho, es que la sola posibilidad de que exista eso nos dice que no hay nada dicho ya per se, ¿no? O ya establecido solo por nuestro cuerpo, que imaginamos un destino biológico, ¿no? O sea, nuestro cuerpo se está haciendo constantemente. Y eso tendría mucho sentido si pensamos que nuestros órganos, los tejidos de nuestros órganos se rehacen, se deshacen, ¿no? Cada mes, cada 2 meses. O sea, no nacimos con el mismo hígado, no nacimos con el, ¿sabes? Esas células se han estado moviendo en nuestro cuerpo durante toda nuestra existencia, pero a nosotros nos cuesta trabajo pensar eso, es como de no, claro. Yo soy, no, yo no tengo por qué ser más, ¿no? Y no invadas a mis hijos, y no invadas a mi familia y tal, o sea, eso total. Lo cierto es que es una ilusión, ¿no? No sé si quedó más claro. Sí, Andy, pero oye, bueno, la verdad es que te quiero pedir algo porque tengo varias preguntas ahí, varias cosas me vienen a la cabeza. La vez que ahorita tenemos en la otra entrevista. ¿Cómo ves si nos escuchamos, pues estás con nosotros de hoy en 8 o de hoy en 15 para poder seguir? Porque de verdad es que apenas esto fue como la introducción, ¿no? Y sí, claro, hay como mil cosas. Entonces no me gustaría cortarlo ahí de verdad así, de tajo. Entonces, ¿cómo ves que sigamos de hoy en 8 para que no perdamos el hilo de esto y sí, que claro. Pueda sacar por lo menos mis otras 2 preguntas de mis 100 que tengo? No, yo encantada, de verdad es un placer hablar sobre esto y tener la oportunidad de difundirlo y de dialogar, ¿no? Porque al final claro, de dialogar. Estamos aprendiendo juntas
juntas, entonces está muy suave. Yo, cuando lo requieran, aquí estoy. Gracias. Y hoy sin duda creo que por lo menos para mí y yo creo que la gente que nos escuche, quedarnos con este tema de dejar de dividir, ¿no? Dejar de separar lo biológico con lo social, con lo cultural, ¿no? O sea, somos todo, ¿no? Somos un conjunto y como tal vamos evolucionando o involucionando. Y somos parte de algo más. Además, eso es importante, porque no es que nosotras, la especie, constituya una parte de una jerarquía más amplia, que hay otros elementos que son igualmente importantes, que estamos olvidando, y eso creo que también marca el momento histórico en el que estamos. Claro, y por eso te digo, quiero hablar del desplazamiento, de los temas también que tiene súper interesante del desplazamiento y cómo se marcan los feminismos en el desplazamiento, que súper interesante. Entonces, bueno, yo voy a seguirte leyendo y voy a seguirte escuchando, pero nos vemos de hoy en 8 para seguir, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Pues, mil gracias, te mando un abrazote. Hasta luego. Gracias, adiós. Saludos a todos los escuchas y los escuchas. Bye. Sí, escríbanle. Adiós. Ana Paola Lara te espera en todas sus redes para que juntas y juntos opinen, comenten y compartan. Síguela en Instagram, @AnaPaoLP81, Twitter, @AnaLaraPaz y Facebook, @AnaPaolaLaraPaz. También encuéntranos como @Mujer Radial Oficial. En un momento regresamos. Somos Agrofaro, radiorrevista dedicada al sector agropecuario. Puedes escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde a través de Hiperborea Radio. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @Agrofaro Radio, tu guía en el sector agropecuario. Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. Mujer Radial es tu espacio. Si eres emprendedora, músico, estás en un movimiento o solo quieres hacerte escuchar, ponte en contacto con nosotros vía correo mujerradial@gmail.com, WhatsApp 5514 3745 55, Facebook @Mujer Radial Oficial. Continuamos. Que fuese un sueño, te sentía junto a mí. Sé que estás ahí, que te encontraré. Ya estamos de regreso y vamos a platicar con Ale Brauer, creadora de Talachas Girl, que es un proyecto autogestivo con el que busca normalizar, visibilizar y potenciar a las mujeres haciendo talachas de electricistas, plomeras o albañiles para dejar atrás la segregación laboral. ¿Cómo estás, Ale? Mucho gusto. Así es. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Y te Genial. veo. Aquí emocionada. Gracias por este espacio. Ay, no, de qué, gracias a ti. Lástima que ya yo fui a la Festival de Tequias, pero ya no te puedo conocer por allá. Pero cuéntanoslo todo, cuéntanos cómo empezaste con este proyecto, en dónde estás ahorita y hacia dónde van. Ajá, mira, el proyecto está totalmente desde el día 001, está enfocado solamente a las mujeres y a la comunidad LGTB.
al momento del tiempo, pues conocí el término disidencias, ¿no? Que también entran las mujeres indígenas, prietas, entran personas con diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Entonces como que tuve que adaptar mi lenguaje un poco y ya como, ¿no? A las necesidades. El proyecto, este proyecto fue creado por mí, o sea, porque a mí me decían talachas desde, desde antes de pandemia y pues vengo de un giro de la construcción. Estuve trabajando ahí para poderme independizar de los 18 años a los 28 años. Estuve 10 años adentro de la construcción, pero solamente me daban puestos administrativos como compradora, ¿no? O sea, siempre estuve haciendo compras muy grandes en inmobiliarias y constructoras muy grandes, que no voy a mencionar para no estar en la mira. Y entonces, pues ahí viví pues la violencia de género y aparte pues me di cuenta que no habían mujeres en la construcción, ¿no? Entonces, en pandemia, pues en el contexto de pandemia de ese entonces, desde que las mujeres son reclutadas en su casa, donde no pueden salir, donde tenían que comer, desayunar, comer, cenar, estar con los hijos, vivir, trabajar en un solo espacio. Entonces, pues las viviendas de ese entonces, no, las infraestructuras de aquí de la Ciudad de México, pues no tienen esa capacidad para vivir dignamente, ¿no? Siempre hay temas que hay con la plomería, que con la electricidad o detalles como talachitas, ¿no? Pues ese es el contexto. Entonces, pero pues, tú sabías hacerlo porque desde chavita te enseñaron. No. O sea, como que siempre estuve viéndolo. Cuando yo comencé pues a dedicarme a esto, pues contrataba a hombres para que me ayudaran. Y algo que noté mucho es que son muy envidiosos con el conocimiento, ¿no? Entonces nadie me quiso como enseñar. O sea, prácticamente tuve que imponerme y decir, ¿sabes qué? Es que realmente te estoy pagando porque no encuentro una mujer que lo haga y necesito que me enseñes a hacerlo, ¿no? Entonces, como que con esta cosa de que estos oficios están socialmente y históricamente masculinizados, pues tuve que aprenderlo yo misma, ¿no? Soy albañil autodidacta, soy plomera y albañil autodidacta, ¿no? Creo que la mayoría de las mujeres y disidencias con las que me he topado, pues vienen, pues que sí les enseñaron en la escuela, a lo mejor en diseño industrial, ¿no? Otras que la abuela, que el abuelo, que el papá, que el no, pero muchas de nosotras hemos aprendido pues practicando, ¿no? Entonces yo comencé a practicar estos oficios pues justamente en pandemia, con un intercambio, de ahí llego a la actualidad, ¿no? Desde ahí estoy como intercambiando mis servicios con comida, o en ese entonces una caguama, o no, o ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo hasta ¿Qué ha sido lo más raro que has intercambiado? Una comida por ir a talachar en una casa, ¿no? Porque entiendo pues la necesidad de vivir dignamente dentro de un espacio y que estos servicios, aparte de que yo no sé cobrar todavía, me cuesta mucho trabajo ponerle un costo pues bueno a mi trabajo. En unas cosas ya tengo ya tengo como una trayectoria de trabajos y eso, entonces ya hay trabajos en los que sí puedo cobrar como cobran allá afuera en el mercado, pero hay otras chambas como la plomería que todavía sigo intercambiando, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando pues
comencé con esta iniciativa, pues primero me acerqué a las mujeres que había en mi alrededor, ¿no? Que es como mi red de apoyo, mi red de afectos y demás. Entonces comencé a trabajar con amigas que también estaban en la misma posición que yo, que estaban desempleadas, que en la primera que trabajó conmigo, que me dijo, Ale, vamos a instalar repisas, ¿no? A cobrar 150 pesos por instalar una repisa y llevarnos 70 pesos cada una por 3 horas, estar ahí de que, ay, que como no, que la pared, que los tornillos no entran. Entonces, la primera mujer que me dio la mano y me dijo, vamos a comenzar con esto, pues es Citlali, ¿no? Siempre la recuerdo en cada entrevista, siempre, pues, a mí se me hace bien importante, pues, la memoria, ¿no? La memoria y toda la genealogía que ha tenido Talachas Girl, porque, pues, allá afuera el patriarcado, pues, hace un borrado de arquitectas, de plomeras, de albañilas, o sea, allá afuera no conoces a nadie, o no hay un directorio público donde tú puedes decir, ay, me puedo comunicar con esa talachera. Algo que he hecho desde ese entonces ha sido una labor para hacer una restauración a mi pasado, ¿no? Como para restaurar, como para compartir, ha sido pues este directorio talachero, ¿no? Cada morra o morre o disidencia que conozco, pues hay un directorio de varias personas. El año pasado hubo 46 talacheras inscritas en el directorio, en donde pues se ponen pues a qué se dedican, sus oficios y los horarios y las zonas en donde trabajan, ¿no? Entonces esa ha sido como que mi labor, que de verdad desempeño con mucho cariño y sobre todo para restaurar el pasado, ¿no? Y que ha sido pues visibilizar a las mujeres, darles voz, ¿no? Porque pues siempre hablamos de quiénes somos, de quiénes comenzamos este proyecto, pero actualmente a mí me gustaría pues seguir dándoles voz, ¿no? Hay muchas... actualmente Talachas Girl ha estado mutando, o sea, llevo 3 años con este proyecto que es totalmente autogestivo, ¿no? Ha estado mutando, ¿no? Ha estado mutando, llegamos a ser a 16 personas, pues trabajando en proyectos diferentes, contestando mensajes y haciendo entrevistas, ¿no? Como que hubo un momento en que logré esa mancuerna, pero pues como que también ha habido críticas fuertes hacia mí, hacia mi persona y hacia cómo quiero yo pues proyectar el proyecto, ¿no? O sea, cómo quiero que crezca ese proyecto. Entonces como que muchas mujeres que ya se dedican a esto también, pues estas críticas de que pues no es como algo horizontal, ¿no? Porque al final pues en Talachas Girl pues yo ya puse la cuerpa, la cara está por todos lados, pues al final es mi bebé, ¿no? Y yo tomo las últimas decisiones. Y bueno, también creo que a veces el término de la jerarquía está mal entendido, ¿no? O sea, no es que así la patrona, pero por supuesto tiene que haber líderes, ¿no? Lideresas, ¿no? Entonces, pues si tú eres como dices, como tú eres la que concebiste el proyecto como tal, ¿no? Pero como dices, hasta en este tema es difícil porque como lo hablabas hace rato con Andy, pues hay estructuras patriarcales que no nos podemos quitar, ¿no? Incluso de la competencia, de la jerarquía y de la exclusión, ¿no? Y hemos tenido que sentarnos a desaprender esas formas, total, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, o sea, yo soy una mujer racializada, no tengo academia, ¿no? Pues soy disidencia sexual, ¿no? O sea, como que mi lucha, o sea, como que me dicen, es que no estás siendo sorora, o qué clase de feminista eres. Le digo, bueno, pues mi lucha es mi vida, es lo que yo quiero, es como claro, que no me identifico con académicas blancas o extranjeras, ¿sabes? O sea, como que en la talachería pues yo sigo buscando que la talachería se considera un oficio, ¿no? Entonces como que cada una tiene su propio objetivo, ¿no? Obviamente pues se puede vivir de esto, entonces como que muchas solamente quieren trabajar y ganar dinero sin ningún patrón, y está chido. A mí lo que más me interesa es
es compartir estos saberes, ¿sabes? A pesar de que yo no soy como que tenga los años de experiencia, pero me gusta compartir lo que ya sé y cómo he logrado vivir de esto, ¿no? O sea, como que en todos los proyectos, la otra vez haciendo un currículum me di cuenta que he hecho 12 talleres presenciales y en esos 12 talleres he conocido infinidad de mujeres. O sea, imagínate que en cada taller he tenido una convocatoria, bueno, hasta de 2 personas, pero he logrado hasta 26 personas, ¿no? Entonces, este impacto, este encuentro, a mí se me hace que muchas mujeres que no se quieren dedicar a esto, pues tienen esta necesidad de saber qué onda con su plomería, claro, qué onda, ¿no? Para poder, aunque sea tener la confianza de contratar a alguien más, ¿no? Y no de ser. Claro, y de saber que no te están viendo la cara, ¿no? Ajá, entonces, pues para mí es importante, pues uno de esos, romper el estereotipo que son oficios masculinizados o que solamente tienen acceso a hombres, porque sí es cierto que allá afuera las herramientas, o sea, todo lo que venden, los guantes, las herramientas, todos son para cuerpos más grandes y para cuerpos más fuertes, ¿no? Pero algo que enseñamos mucho en los talleres es que todas podemos utilizar las herramientas con técnica, ¿no? Tener una técnica, tener postura, autocuidado. Entonces, como que estas inducciones... ¿También pasa por fortalecer el cuerpo? Fortalecer el cuerpo, o sea, como que hay que desbloquear como qué herramientas utilizamos y sobre todo, pues, el desbloquear eso es como darte cuenta y concientizarte que tu cuerpo es tu primera herramienta, ¿no? Que tu cuerpo, que la fuerza y cómo trabajas la postura, pues todo viene desde ahí, ¿no? Y a mí me costó como mucho trabajo pues concientizarme en eso, porque pues muchas veces nos autoexplotamos, muchas veces nos somos como nuestra exigencia. Nos autoboicoteamos, ¿no? Nuestra exigencia, ajá, y sobre todo como este afán. A mí me ha pasado en lo personal, y yo siempre lo digo, a mí me pasó todo lo que es ahorita y toda la red que existe ahorita, me costó casi 3 años en construirla. Yo comencé solita, o sea, todo el hate de las redes sociales con posicionarme, solo darle exclusividad a mujeres y comunidad LGTB, a muchos hombres allá afuera les indignó totalmente. Entonces, hay entrevistas mías en Facebook en donde los comentarios sean horribles, de que ni siquiera exista la palabra albañila, de dónde lo sacas, ya quiero verte cargar un bulto, o sea, como que todo ese inicio no existía antes, por eso se me considera como una piloto, ¿no? O sea, yo creo que actualmente ya hay proyectos que pueden decir morras para morras y solo mujeres, pero a mí me tocó en pandemia y sola, sin red, y fue muy fue muy claro, te puede, sí, es algo que te puede aplastar si no lo sabes. Violento. Entonces como que todo ese camino que yo abrí y que sin las mujeres y personas disidentes que estuvieron a mi lado y que han trabajado conmigo, no estaríamos a donde estuviéramos ahorita, ¿no? Porque allá afuera hay una exigencia, te comparan con el hombre, te comparan con el abuelo, te ponen la vara muy alta. Entonces yo ya llevo 3 años viviendo de esto, ¿no? Entonces como que ahí viene... ¿Efectivamente vives de esto? Vivo de esto, vivo de la albañilería y vivo de la plomería. Entonces como que mi trabajo habla mal o bien de mí, ¿sí me explico? Porque no todas se quedan a gusto, no todas se quedan contentas, porque pues a mí también me pone pues el dinero da mucho poder, ¿no? Que aunque tú dices, yo voy a trabajar con una mujer, hay mujeres que no están concientizadas, y no digo que ni siquiera de feminismo o de sororidad, ¿no? Que no tienen esta conciencia social en que dicen, bueno, llegó una trabajadora a hacerme plomería, que es un trabajo doméstico, ¿no? Es un trabajo totalmente doméstico, en donde se me regatea,
en donde me dicen, llegaste tarde, en donde me estás cobrando caro, en donde, ¿no? En donde yo he tenido que aprender. En pandemia nos pedían que trabajáramos en silencio, ¿no? Entonces como que hemos tenido que dar como, porque las mujeres trabajaban pues en Zooms, ¿no? No podía haber ruido, ¿no? Okay, Entonces como que en pandemia siento que... Rompe la pared en silencio. En silencio, ¿no? Raspa y resana en silencio. Entonces como que pues estuvimos... Eso fue, yo creo que el boom que hizo el proyecto, es que sí pudimos adaptarnos a las necesidades, ¿no? Aparte, pues el dar garantías, el decir que pues es un espacio de trabajo libre de acoso, de machismo, y eso, pues no nada más es hacia la clienta, sino también hacia nosotras. Entonces a mí me costó mucho trabajo, pues que entendieran, pues de qué va el proyecto, porque muchas veces la clienta era así, me contactaba por WhatsApp y a la mera me decía, pero yo voy a entrar en una reunión, te dejo con mi esposo, y era así como que no estás entendiendo, no estás entonces muchas veces, pues de todo esto, pues solamente como que, ¿no? He sufrido una violencia que ni siquiera ha sido, o sea, múltiples violencias entre mujeres también he vivido, ¿no? De que no te quieren pagar porque el trapo está sucio, o no te quieren pagar porque a mí me tocó una vez una clienta que no nos quería pagar un finiquito porque los WCs tenían una línea de suciedad adentro de la taza. Y yo coticé limpieza, pero era limpieza de entrega de pintura y de polvo, claro, ¿no? Claro. La línea del excusado de que su hijo no lavó en años. Que se hace con años, ajá. Entonces como que no me quisieron, o sea, como que yo también he tenido que tomar terapia, he tenido que invertir. Bueno, intercámbialo. En estos círculos, pues de hablar, estos conversatorios, de hablar entre nosotras, hacer un análisis del patriarcado que aún tenemos interiorizado, pues realizar como estos mecanismos de autodefensa, hacer una red, o sea, una red de apoyo, no nada más de que te voy a ayudar a cargar o a talachar, claro, sino que te escucho, te abrazo, te contengo, te acompaño. O sea, siento que va más allá el dedicarse a esto, ¿no? Por eso para mí es importante que, por ejemplo, personas que llegan a trabajar conmigo y les digo, ¿sabes qué? Copia el discurso, claro, piratéatelo, no, pero hazlo. Ya aprovechen el caminito que ya les abriste, ¿no? Oye, como siempre el tiempo aquí súper rápido, pero no me quiero ir sin que antes nos des por favor tus redes, dónde contactarte, pero tanto para tus servicios, a ti, a toda tu red, pero también para contactarte para los talleres, que sin duda, como dices, a lo mejor yo no es que me quiera dedicar a eso, pero sé que me daría una fortaleza y un poder inimaginable el saber poder arreglar mis cositas y no estar esperando que alguien me ponga el foco, me ponga la televisión o me cambie la llanta, ¿no? Pues mira, Talachas Girl ya tiene un tentáculo, ya logré encontrar a 4 cómplices con los que estoy formando una cooperativa, se llama Cooperativa de Disidencias en Construcción. En esta cooperativa queremos centrarnos más en dar talleres y dar servicios a espacios completamente en resistencia, ¿no? Es algo que yo he trabajado desde siempre, pero ahorita pues no hay mejor que 4 cerebros que uno, ¿no? Entonces pueden buscar la cooperativa Disidencias en Construcción. Talachas Girl da talleres de formación de albañilas y de plomería básica. Y las redes sociales en Facebook, TikTok e Instagram, Telegram y WhatsApp es Talachas Girl. Ya sea talachas.girl o talachasgirl. Pero son las únicas redes sociales que hasta ahorita llevo y manejo. Y pues soy más señora WhatsApp para que me contacten directamente ahí.
Casi yo sé que el capitalismo allá afuera es de que ya la urgencia, quiero que me contestes ahorita, y si me tarda una semana, qué mal servicio, te pasas, horrible. Pero ténganme paciencia, de verdad, es un proyecto autogestivo, y a veces, muchas veces, la vida misma no me permite ni levantarme muchas veces, ¿no? Entonces, ténganme mucha paciencia. Agradezco mucho que sigan contratando a la red, porque, como dije, ya hay otros proyectos independientes que han pasado por Talachas, ¿no? Ya existen, o sea, existen otros proyectos derivados a Talachas Girl, como Manas a la Obra, la Cooperativa, Disidencias y Construcción, las MAI, Estudio Grieta, y las que vengan, ¿no? Creo que siempre es importante darle voz a otras. Hay otros proyectos que son parecidos a Talachas Girl, como La Cueva de la Selva con Trix Laris, Carpintería para Morras y Chalanais. Entonces, siempre pregunten, cuando pidan recomendaciones por un albañil, por un plomero, recomiéndenos. No dejen de recomendar a mujeres y disidencias. Es muy importante visibilizarnos, darnos voz para seguir realmente concientizando, ¿no? Porque no nada más es trabajar en esto, sino pues concientizar a las personas que también nosotras podemos hacerlo, ¿no? Por supuesto. Pues te agradezco muchísimo, Ale. Por favor, vamos a poner tus redes, vamos a hacer un posteíto para publicitarlo lo más que se pueda. Esto es parte de la sororidad, del ayudarnos entre todas. Si todas y todos tenemos problemas en casa siempre de algo, entonces sí, pero como dices, a veces ser paciente, ¿no? A veces estuviste ahí 1000 veces con el césped descompuesto y de repente ya cuando quieres a fuerza, ¿no? Entonces ser como pacientes, tolerantes y valorar, ¿no? Valorar, pero bueno, tú también valorar bien y cobrar bien. No, te cobra bien desde el principio, porque si no, luego la gente se vuelve abusiva. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo, Ale, no dejen de seguirla. Yo prometo la próxima, bueno, te digo, de hecho ya tengo varias cosillas, buscarlas y seguir promoviendo, pero sobre todo aprender para ser menos dependientes cada vez más autónomas, libres y felices. Sí. Te agradezco mucho, Ale, te mando un abrazote. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós, bye bye. Esta es la recomendación de la semana en Mujer Radial. No existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Bueno, pues esta vez, como bueno, saben que me encanta el teatro, la verdad, y es algo que siempre voy a recomendar, porque yo siempre creo que entras a una obra de teatro y sales distinta de alguna forma. Algo se te mueve en la panza, en la cabeza, en el corazón, en alguna parte de tu cuerpo. Y esta vez les quiero recomendar una obra que se llama Tape, Tape, de Stephen Belver. Está en el Foro Shakespeare y va a estar una temporada muy, muy corta. Apenas comenzó esta semana, va a comenzar esta semana hasta el 28 de agosto. Y bueno, se trata del reencuentro después de una década de 3 amigos que eran muy, muy amigos en la prepa. Se reencuentran para pues, estar platicando y revivir cosas del pasado. Pero bueno, desafortunadamente ahí hay un tema de un abuso sexual, ¿no? Que sale y que, como bien lo dice una consigna de padres y madres con las que normalmente apoyo de abuso sexual infantil, uno no habla cuando quiere, uno habla cuando puede. Entonces, pues el tema del abuso sexual, como saben, tratamos de tocarlo muy a menudo acá, porque es algo que no es nada ajeno a ninguna familia, a ninguna persona. Todos a nuestro alrededor tenemos alguien que lamentablemente ha sido abusado o alguien que ha abusado. Entonces, entre la mayoría, creo que el mejor remedio para esto es hablarlo, sacarlo, decirlo, combatirlo, pero entonces que deje de ser un tabú, que dejemos de sentirnos culpables, que dejemos de tener miedo, sacar estos temas a la luz, y qué mejor que a través del arte, como la obra que también les recomendé hace tiempo de este abuso que sucedió en España. Entonces, en esta ocasión es de estos chicos de la prepa que se reencuentran en el Foro Shakespeare. Me parece que solamente está los miércoles y los lunes.
Así que bueno, las que también son buenos días, porque luego a veces el fin de semana parece mentira, pero ya todo el mundo anda muy ocupado. Dense ahí un ratito y nada más va a estar este mes de agosto en el Foro Shakespeare. Tape, se las recomiendo muchísimo y ojalá después podamos platicar de esta película, de esta obra de teatro y nos den sus comentarios y a lo mejor ahí les encargo la producción, a lo mejor hablemos con alguien de esta obra, traerlos aquí a la radio, estaría súper interesante. Bueno, pues yo me despido este jueves, pero bueno, ya saben, se queda el podcast. Si les gustó, pues compártenlo con sus amigos, con sus amigas, con sus amigues, porque siempre nuestra intención es dejarles un poquito algo en su corazón, en su alma, para ser más libres y más felices. Adiós. Con la emoción de volver a sentir, a vivir más. Por ahora llegamos al final de Mujer Radial. Puedes encontrar el programa en YouTube, Spotify, además de Hiperbórea Radio, iHeartRadio y RTV México. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos.